¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nombre de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional INCAP al curso de preparación para la certificación MOSE. Les saluda el abogado Guillermo Mayo, quien está gustoso de acompañarnos y poder desarrollar estos temarios que nos va a permitir a nosotros de tener un examen exitoso para la certificación ante el OCE. Bien, continuando con el desarrollo de los temas respecto a la competencia número 3, que son los procesos de selección, vamos a tratar el tema sobre consultas, observaciones e integración de bases. Y también la elevación de los cuestionamientos ante el OCE, en qué tipo de procesos corresponde elevar, cuáles son los requisitos, cuáles son los plazos para que pueda elevar y también para que el OCE se pueda pronunciar. Esto ha cambiado. ¿Por qué ahora hablamos de consultas, observaciones e integración? Pues se ha integrado, se ha unido estas etapas. Recordemos que con la normativa anterior, antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1444, que modificó la normativa de contratación pública, las etapas están divididas. Primero consultas y observaciones por un lado, su absolución, y después venía la integración. ¿Cuál es la exposición de motivos para unir estas etapas? Ustedes lo encuentran dentro del material que tienen a la mano. En la exposición de motivos del reglamento van a poder encontrar el porqué. Yo les adelanto un pequeño detalle, es para ahorrar plazos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se señala en la exposición de motivos del reglamento, los plazos se alargaban demasiado con las incorrectas integraciones de bases. ¿Qué es una correcta integración de bases o qué era? Porque ya no existe ese procedimiento, que bueno, ni siquiera era un procedimiento, no era un procedimiento TUPA, es decir, no está en el texto de procedimientos administrativos de la entidad, del OCE, sino que cuando las entidades se integraban mal o había una falencia, un error, había algo que no habían recogido un aspecto del pliego dentro de las bases integradas, entonces los participantes presentaban ante el OCE su solicitud comunicando de que no había integrado correctamente la entidad. ¿Qué pasaba? El OCE tenía que volver a hacer una revisión total de todas las bases integradas del pliego para ver que realmente esté todo dentro de las bases integradas. ¿Cuánto demoraba esto? Entre otros 5 o 10 días entre comunicaciones y entre la respuesta del OCE, lo cual hacía que se alargue más el procedimiento, ¿verdad? Entonces ya se hacía más tedioso, más largo el procedimiento. Entonces les voy a leer brevemente, ustedes tienen el texto, pero brevemente para entender de lo de las razones, ¿no? Acá, por ejemplo, en la exposición de motivos del reglamento, señala, ponen un gráfico, ustedes lo tienen también, ponen un gráfico con los plazos y dicen, ¿no? Como se observa en la figura, si un participante advierte deficiencias en las etapas de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, debe requerir al OCE la implementación de dos tipos de acciones. Uno, la solicitud de emisión de pronunciamiento. Dos, la solicitud de emisión de un dictamen que implemente el pronunciamiento. Ahora bien, en segundo párrafo, la modificación planteada la consolida estas dos etapas, absolución de consultas, observaciones e integración de bases. Dicha acción implica que en los casos que los participantes adviertan deficiencias en el pliego absolutorio de consultas, observaciones e integración, estos solicitarán al OCE la verificación integral de los referidos documentos, eliminándose la tramitación de procesos duplicados, lo cual conlleva la reducción del plazo más o menos en 40 días hábiles. O sea, ¿cuánto era el plazo que demoraba total entre la formulación de consultas, observaciones, la absolución, el pronunciamiento y además de ello la implementación del pronunciamiento correctamente por parte de la entidad? 40 días, y sin contar hasta que se lleve a cabo el procedimiento de selección. Es decir, era alargar el plazo del procedimiento un poco más, lo cual no es beneficioso
no tanto para la entidad, sino para alcanzar la finalidad pública que tiene todo proceso de contratación, que es importantísimo, porque sabemos nosotros, como operadores normativos, de que todo proceso de contratación tiene una razón de ser, es para atender una necesidad. Entonces, en este contexto, la integración, unir estas dos etapas, tiene ese motivo, ¿no? Acelerar. Ahora, ¿qué pasa si es que las bases integradas no recogen algún aspecto del pliego? ¿Se declara nulo? En principio, no. La normativa ha establecido de que las bases, si no recogen algo que esté en el pliego, prima lo que esté en el pliego absolutorio. Por ejemplo, te faltó colocar una precisión en las bases integradas que tú hiciste en el pliego absolutorio. No vas a volver a integrar por eso, sino que si está en el pliego absolutorio, ya recoge dicha precisión. ¿Cuándo se tendría que declarar nulo? En caso de que no hayas absuelto una consulta u observación, eso sí es un evidente vicio de nulidad, pero que la normativa ha flexibilizado este aspecto y ha señalado, ha establecido de que puede ser delegable. ¿Delegable a quién? No especifica quién, pero es una función delegable. Es una acción delegable en caso de que se advierta un vicio de nulidad por inadecuada o deficiente absolución de consultas u observaciones. Se ha flexibilizado porque este era el cuello de botella en realidad del procedimiento de selección, que es algo favorable que se agilice por este rubro, ¿no? A ver, empecemos. Respecto a las consultas y observaciones, ¿qué tenemos que señalar? ¿Qué son las consultas y observaciones? Las consultas van a ser solicitudes de aclaración o pedidos de información sobre cualquier extremo de las bases. ¿Quién puede formular consultas y observaciones? Lo formulan únicamente aquellos que se hayan registrado al procedimiento dentro del plazo para formular estas consultas y observaciones. O sea, si yo me registré después que ya pasaron la etapa de consultas y observaciones, ya no puedo formularlas, tengo que acogerme al procedimiento en el estado y en las condiciones que están establecidas. Porque recordemos que tú te o los participantes o los proveedores pueden registrarse hasta antes de la presentación de ofertas, o sea, incluso después de pasada esta etapa de formulación, absolución e integración de bases. Entonces, solamente los participantes cuando te registras al procedimiento, los participantes pueden formular consultas o observaciones dentro del plazo establecido en el cronograma del procedimiento. Consultas, solicitudes de aclaración, las observaciones ya son cuestionamientos a la supuesta ilegalidad de las bases o de cualquier otro extremo que contengan no solamente vulneraciones a la normativa de contrataciones, sino a otra norma que tenga relación con el objeto contractual. ¿Cuáles son los plazos para presentar y absolver las consultas y observaciones? Va a depender del tipo de procedimiento de selección. Como vemos, en caso de adjudicaciones simplificadas, van a ser menos los plazos que en licitaciones públicas y concursos públicos, donde en concursos públicos y licitaciones públicas el plazo para formular consultas y observaciones, que es en una sola oportunidad, es de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la convocatoria. Y el plazo para que absuelva el comité son 5 días hábiles del vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones. En el caso de adjudicaciones simplificadas, son 2 días para formular. En obras se amplía a 3 días y para absolver es el mismo plazo, ¿no? En bienes y servicios 2 días y en ejecución de obras 3 días. Correcto. Entonces, sabiendo eso, brevemente pasemos a desarrollar esta pregunta. Un gobierno regional convoca un concurso público para la contratación del servicio de Internet. Un participante observa las bases debido a que solo permite que participen proveedores domiciliados en dicha región.
lo que considera que vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el de equidad. Señalen la alternativa correcta. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿La observación del participante debe ser acogido parcialmente? La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que el caso planteado se vulnera el principio de equidad. Debe ser acogida parcialmente, debe ser acogida totalmente. Recordemos algo. A ver, mientras van analizando la pregunta, nos ponemos por acá. Creo que no es necesario verme, pero sí escúchame mientras se analiza, ¿no? Recordemos que cuando se trata de una observación, únicamente observación, el comité tiene que señalar si acoge, no acoge o acoge parcialmente el cuestionamiento, la observación del participante. Y no solamente señalar no te acojo, sino motivar. ¿Qué significa motivar? Dar las razones, explicar los motivos por los cuales sí estoy acogiendo, por los cuales no estoy acogiendo o por los que te estoy acogiendo parcialmente. Muchos creen que con poner se acoge o no se acoge ya está bien absuelto. No, son deficiencias que podrían incluso recaer en nulidad. No solamente la omisión de no absolver es la nulidad, sino también la absolución deficiente. La absolución deficiente puede recaer en nulidad y ello también recae en una sanción administrativa o incluso en una amonestación el deslinde de responsabilidades. Entonces, la absolución tiene que ser, en principio, motivada. Ahora bien, en la pregunta, si ustedes se dan cuenta, el proveedor dice, ¿no?, que considera que vulnera el principio de libertad de concurrencia, de competencia y de equidad. Dentro de los principios que hemos estudiado, la libertad de concurrencia efectivamente es cuando restringes mediante barreras, puede ser de carácter legal, normativo, administrativo, económico, entre otros, restringes para que no existan pluralidad de proveedores, para que menos proveedores puedan participar. La competencia es que pones restricciones dentro de las bases, documentos innecesarios, documentos costosos, documentos que no tienen relación con el objeto de la convocatoria. Entonces, la libertad de concurrencia y competencia van casi de la mano, porque son para restringir el acceso a postular o postular en diferentes condiciones de igualdad. Por ejemplo, si tú pides una documentación que solamente cierto grupo de proveedores sabes que cumple y que ni siquiera es necesario para el objeto contractual, pues estás vulnerando el principio de competencia. En cambio, el último principio que nombra el participante, que es el principio de equidad, está referido más que nada a la ejecución contractual, pues. En la ejecución contractual, las relaciones contractuales entre el contratista, porque ya es la denominación que se le da, y la entidad, tienen que guardar una equidad en cuanto al equilibrio económico-financiero del contrato, asimismo en cuanto a los derechos que tiene cada uno de estos, que la entidad no puede pagarle menos de lo acordado al contratista y el contratista no puede reducir sus prestaciones o la calidad que ha ofrecido dentro de su oferta. Entonces, o el plazo, ¿no?, salvo que sean razones justificadas como una ampliación de plazo aprobada por la entidad, o el contratista no puede cambiar a su personal porque así quiere sin comunicarle a la entidad. Tiene que pedirle la autorización, esa se la tiene que aceptar y recién cambiar su personal. Por ejemplo, esas cosas, esas circunstancias que ocurren en la ejecución contractual hacen que se vulnere el principio de equidad. Pero en este caso estamos en el proceso de selección. Ahorita ni siquiera sabemos quién va a ser el postor ganador. Entonces, no se vulnera el principio de equidad, pero sí se está vulnerando los principios de libertad de concurrencia y competencia, porque no puede colocarse en las bases una restricción de esta naturaleza, que solamente proveedores domiciliados, como dice ahí en la región, puedan participar. Si bien es cierto, la justificación sería es que quiero promover que la región, los postores, las empresas puedan participar, dar de preferencia, no es una
condición legal. La norma se ha establecido algunas excepciones, pero esas son para excepciones que están reguladas, que están dentro del marco normativo, pero esta no puede hacer la entidad, por lo cual se estaría vulnerando los principios de libertad de concurrencia y de competencia, porque la discriminación positiva, como le denomina la norma, como son estos supuestos expresamente señalados en la norma de contratación pública. La discriminación positiva, por ejemplo, para promover el acceso a las MIPES, está dentro de la normativa. ¿Qué es una discriminación positiva? Es cuando la norma faculta de que a dar algunas ventajas a los sectores más vulnerables a fin que estos puedan participar, a fin que estos puedan incursionar en el mercado de la compra estatal. Pero este caso particular no está dentro de ese contexto, por lo cual la observación del participante debería ser acogida en la medida que se vulnere el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia, pero no el de equidad. Entonces debería ser acogida parcialmente, ¿no? Hay que buscar una respuesta con el que no se le vulnere el principio de equidad. A ver, pero no el principio de concurrencia, no, está mal, tampoco, y acá dice que se vulnera el principio de equidad, no, debería ser, exacto, la observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado se vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia, pero no el principio de equidad. En tal caso, si tu absolución va a ser parcialmente, debes de colocar por qué, de manera motivada. ¿Por qué? Porque estás invocando un principio que es propio de la ejecución contractual, como es el de equidad. Sin embargo, el principio de libertad de concurrencia y competencia sí corresponden a este estadio del procedimiento, por lo cual es un acogimiento parcial, ¿no? Hay que sustentarlo de esa manera. Esto en realidad sí vienen las preguntas, yo por eso pensaba que era acogido por el cuestionamiento, pero hay que leer la respuesta, ¿no? Donde la acogen parcialmente porque no vulnera el principio de equidad. La alternativa A. Vamos acá. En la adjudicación simplificada para la contratación dejo un espacio, plazo para absolver consultas y observaciones, no debe de exceder de. Te deja otro espacio, a ver. ¿Cómo podrían llenar ahí? ¿Qué adjudicación simplificada? ¿Para qué se puede contratar adjudicación simplificada? Bienes, servicios u obras. Entonces, tenemos servicios en general, tenemos bienes, consultoría en general, que también se puede convocar. En caso de los servicios en general, y en caso de bienes, ¿cuál es el plazo que señalábamos que tienen para formular y para absolver? A ver, ¿eran 5 días? No, ¿verdad? No, eran, ¿recuerdan? Acá, 2 días para formular, 2 días para absolver, ¿verdad? Muy bien, con eso tienen la alternativa. Entonces, en la adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general, el plazo para absolver las consultas y observaciones no pueden exceder de 2 días, correcto. ¿Por qué no es 5 días? Porque 5 días se trata para el caso de licitación pública y concurso público. La pregunta no está haciendo referencia a una adjudicación simplificada. ¿Por qué no puede ser 3 días? Porque 3 días es para ejecución de obras, no consultorías. Entonces, recordemos, en caso de adjudicaciones simplificadas para bienes y servicios, cualquiera de los servicios, tienes adjudicaciones simplificadas, 2 días para formular consultas
y el comité tiene 2 días para absolver, días hábiles. En caso de ejecución de obras en adjudicaciones simplificadas, como hemos visto en el cuadro, tiene 3 días el participante para formular y 3 días el comité para absolver. Eso es en adjudicaciones simplificadas, como ustedes pueden ver. En cambio, en licitaciones públicas hemos visto que cambia, porque licitación pública, al ser un proceso un poco más grande, también es obvio que va a necesitar de más días. Por eso son 10 días para que formulen los participantes y 5 días para que puedan absolver. Pero esa es licitación. Acá nos está preguntando por una adjudicación, donde son las reglas: 2 para bienes y servicios, 3 para obras, tanto para preguntar y para que absuelva el comité. De ahí se pueden acordar de los plazos solamente por 2 y 3 en adjudicación simplificada, ¿no? 10 y 5 en caso de ejecución de obras y consultoría de obras para licitaciones públicas y concursos públicos. Bueno, sigamos. Durante el procedimiento de selección, las bases solamente pueden variar. Las bases ¿por qué motivo se pueden modificar? A ver, una vez convocado el proceso, las bases no se modifican, ¿verdad o mentira? Mentira, sí se puede modificar por lo dispuesto en el pronunciamiento respectivo. Ya puede ser, porque lo se modifica con el pronunciamiento mediante consultas y observaciones. ¿Cuáles son verdaderas? ¿Cuáles creen? Sobre eso una pequeña precisión. Como señalábamos actualmente con la norma vigente, la absolución de las consultas y observaciones e integración de bases es una sola etapa. Absolución de consultas, observaciones e integración es una sola etapa. Entonces, como es una sola etapa, el comité al realizar la absolución de las consultas y observaciones e integrar, ya va a tener un primer documento definitivo. Si algún participante elevara al OCE, el OCE va a pronunciarse y va a volver a integrar las bases. O sea, vamos a tener 2 oportunidades donde se van a integrar las bases. La primera, cuando el comité absolvió e integró las bases. La segunda, cuando el OCE se pronunció y volvió a integrar las bases. Entonces, vamos a tener 2 oportunidades. ¿Que se pueden modificar las bases debido a las consultas y observaciones? Sí, porque van a ser precisiones, tal vez se van a modificar reducir algunos plazos, entre otras condiciones. Entonces, por ese lado, es verdadero la C. Por lo dispuesto en el pronunciamiento del OCE, en verdad el OCE dispone, ¿no? Dispone y el OCE mismo modifica las bases integradas. Entonces también se puede modificar por el pronunciamiento, por lo cual B y C son las correctas. ¿Qué tenemos? La alternativa E. Muy bien, correcto. Otra pregunta. Las consultas y observaciones se agotan su trámite con lo resuelto por el comité de selección o el órgano encargado cuando se trata de... ¿Recuerdan por qué es el órgano encargado? Porque hay procedimiento de selección que el órgano encargado puede estar a cargo de su conducción y su desarrollo, ¿no? Como son las adjudicaciones simplificadas en caso de bienes y servicios. Ahora bien, en caso de selección de consultores individuales, que es la alternativa A, no existe la etapa de consultas y observaciones, asimismo como no existe en la subasta inversa y no existe en la comparación de precios. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que consultas y observaciones no existen en subasta, no existen comparación de precios, no existen selección de consultores individuales, y tampoco puede ser que en ninguna de las anteriores, porque en adjudicación simplificada sí existe esta etapa. Entonces, la alternativa es la E. Muy bien, correcto. Vamos a ver acá. Esta es una pregunta más o menos ya un poco más de nivel avanzado. Vamos a ver.
Establezca la relación correcta entre número y letra, o sea, nos ponen los números 1 y 2, nos pone consulta y observación. Y en letra nos ponen los cuestionamientos, ¿no? A, B y C, entonces, A, B, C y D, son 4. Entonces hay que relacionar si consulta, por ejemplo, la B es una consulta o es una observación. Ya, entonces si para mí es una consulta, pongamos 1 con B. Si para mí la A es una observación, sería 2 con A. Y ahí vamos buscando acá abajo las alternativas. Hagamos un ejercicio. A ver. A. Dice, los numerales 1, 2 y 3 de los TDR, término de referencia, vulneran el principio de la ley de contrataciones. Si me está diciendo el participante que vulnero los principios de la ley de contrataciones, ¿eso es una consulta? ¿O acaso me está cuestionando la supuesta ilegalidad del procedimiento de las bases? Que estoy vulnerando, supuestamente, los TR se están vulnerando los principios de la ley de contrataciones. Si eso me lo señala, una supuesta vulneración corresponde a una observación, correcto. Entonces tenemos la relación entre 2 con A. Veamos, todavía no veamos alternativas, sigamos avanzando. Los servicios de remodelación podrán ser considerados como obras similares. Acá más, aunque no tenga el signo de interrogación, que debería de tener, pero así está en el ejemplo, no tiene, pero no está cuestionando algo, está más bien consultando. Los servicios de remodelación podrán ser considerados como obras similares. ¿Es una observación o es una consulta? Es una consulta, ¿verdad? Entonces la B la relacionamos con el numeral 1. Ahora sí vamos buscando si tenemos respuesta. A con 2. Ya. A con 2. Ya, genial. A con 2. Ya, genial. La B con 1. B con 1. A con 2. B con 1. Ya tenemos entre la A y la C. B con 1. Acá también. Ya, tenemos estas tres. La D ya descartamos porque ahí no acierta. Tenemos entre estas tres. Vamos a ver con la D. Para acreditar la experiencia del postor en la especialidad se solicita acreditar 2 veces el valor referencial. Acá, 2 veces el valor referencial, más parece que es un cuestionamiento. Para acreditar la experiencia del postor en la especialidad se solicita acreditar 2 veces. Está cuestionando la supuesta ilegalidad de las bases. Entonces la D correspondería a una observación, 2D. A la C nos faltó, ¿no? Se consideró como factor de evaluación las mejoras a los términos de referencia, lo cual contraviene la normativa y las bases estándar. Esto es una observación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo, estás vulnerando la normativa. Ya, entonces 2C. Y la D, a pesar que no señale que está vulnerando la normativa o algún aspecto que ya vaya a estar vulnerando otra norma, se está diciendo para acreditar la experiencia del postor se solicita acreditar. No está consultando en sí. Si sería distinto el tenor, ¿cuánto se necesita de experiencia para acreditar? Si no está diciendo se solicita 2 veces el valor referencial. Se está cuestionando en este caso. Entonces tenemos que el 1B, la A habíamos dicho que es observación, 2A, al igual que la C y la D. Entonces la alternativa tenemos la A. Muy bien. Correcto. Vamos a ver. Acá es un ejercicio similar. Vamos a ver vamos a ponernos ahí. Un hospital público convocó una adjudicación simplificada para un servicio. De 2 participantes formularon una consulta y una observación cada uno. Uno de los participantes formuló una consulta sobre los términos de referencia y una observación cuestionando los factores de evaluación. Y el otro participante el día siguiente formuló una consulta sobre los documentos para la admisión de la oferta y una observación cuestionando el calendario del procedimiento.
señale la alternativa correcta respecto al orden que debería figurar en el pliego absolutorio. A ver, ¿a qué se refiere esto? Directiva 026-2016. Pliego absolutorio y formulación de consultas y observaciones. Tiene que estar ordenado por capítulos. O sea, las bases tiene determinados capítulos. Son 5 capítulos de las bases que están ordenados de acuerdo a las fases del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, las observaciones que devienen sobre la admisión de la oferta, los requisitos de calificación, los factores, términos de referencia, entre otros. Vamos a ver. Uno de los participantes formula una consulta sobre los términos de referencia y una observación a los factores. El otro formula al día siguiente una consulta sobre documentos de admisión. ¿Qué es primero, la admisión o los factores? Primero es, vamos a ver, el calendario, ¿no? Y el calendario. Primero, ¿qué es calendario, admisión? Primero iría el calendario. Después tenemos la admisión. Tenemos los términos. Y tenemos finalmente los factores de evaluación. Entonces, vamos a buscar. Vamos a ver sobre los documentos de procedimiento, la consulta de los términos, no. La consulta sobre los términos, la observación de los factores, no. A ver, vamos a ver cuál se asemeja más. La consulta sobre los términos, la consulta sobre la documentación para la admisión de la oferta, de los factores y la observación al calendario del procedimiento. No. A ver. Término de referencia, la observación sobre los factores, la consulta sobre los documentos. Yo creo que es la A la más cercana, porque si leemos la observación sobre el calendario, ya inicia con el cronograma, sobre los documentos para la admisión, ya lo primero, sobre los términos, la observación sobre los factores. Yo creo que el A, vamos a ver, vamos a estar seguros viendo la B. La consulta sobre los términos, la observación sobre los factores, los documentos de la admisión, no, porque la admisión debería estar antes de los factores, ¿no? En ese caso, no. Descartamos la B. Vamos a ver la C. La consulta sobre los términos, no. Empezando por ahí, no, porque primero debería estar el cronograma o el calendario, después sobre la admisión, etcétera. No. Si acá empiezan los términos, ya está mal. La D. La consulta sobre la admisión, tampoco, porque ¿qué está antes de la admisión? El cronograma. Entonces, la alternativa es la A. ¿Correcto? Lo que busca esta pregunta es media capciosa, ¿no? En verdad no le guarda mucho sentido que pregunten esto. Disculpen, es una opinión personal. Lo correcto en tal caso, pero son las preguntas que están dentro de la certificación, como los está planteando en la directiva, y hay que respetar eso. El cronograma ya estaba bien. La admisión, los términos de referencia y la observación, porque ese es el procedimiento, ¿no? Ese es el orden del procedimiento de selección, lo cual debería ser así. Como decimos, los otros empiezan por los documentos de la admisión, de ahí al final casi el calendario, cosa que no es. Acá la consulta de los términos no puede ser si todavía no tienes ni siquiera el cronograma, no tienes ni siquiera la admisión. Entonces, ese es el orden que debería tener el pliego absolutorio de consultas y observaciones. Pasando a otro tema que es relacionado a lo que estamos viendo, la elevación al pliego, ya habíamos hablado. Se rige de acuerdo a la Directiva 10-2019. Actualmente, para elevar al OCE, solamente está permitido en caso de licitaciones públicas y concursos públicos, de acuerdo a la directiva que tienen ustedes en pantalla, que es la 10-2019, que es la Directiva de Acciones de Supervisión a pedido de parte y de oficio del OCE. ¿En qué plazo se presenta la
elevación de cuestionamientos, como le denomina la directiva, al pliego absolutorio. 3 días hábiles después de notificado el pliego e integradas las bases en el SEACE. ¿Dónde todavía se sigue presentando? Se sigue presentando en físico a la entidad, pues todavía no se ha habilitado la funcionalidad para presentar de manera electrónica. Entonces, mientras se habilite ello, todavía se sigue presentando en físico. A diferencia de las consultas y observaciones que faltó ahí hacerles una precisión, pero ustedes ya son logísticos y lo saben, que es ya es de manera electrónica. Sin embargo, la elevación todavía se va a seguir siendo de manera presencial, e incluso la tasa que es establecida en el reglamento todavía no se paga, sino que se va a pagar posteriormente. Bueno, veamos. 3 días hábiles de vencido el plazo para solicitar consultas, observaciones, y siempre que la entidad tiene que registrar en el SEACE. Lo que sí, la entidad, al momento de remitir los documentos, tienen que enviar en un CD o un USB, en algún instrumento de almacenamiento, las bases en Word de manera editable para que lo se pueda simplemente añadir log de su pronunciamiento, sus acciones de supervisión e integrar las bases finales. El plazo para que emita el OCE su pronunciamiento son 12 días, contados desde que la documentación está completa, es decir, porque puede pedir alguna información adicional a la entidad que alargaría el plazo para la emisión de su pronunciamiento, el cual, una vez emitido el pronunciamiento del OCE, ya queda definitiva las bases y la sede administrativa, es decir, agota la vía administrativa. Entonces, el OCE también puede realizar una supervisión de oficio e integra de manera definitiva, las bases. Contra el cuestionamiento, el pronunciamiento del OCE no existe ningún cuestionamiento o recurso administrativo, al menos dentro del OCE. Puedes irte a una vía judicial si gusta, pero eso no detiene el proceso de selección. A ver, ¿cuál es el plazo para solicitar entonces la elevación del pliego absolutorio de consultas y observaciones? Son de 3 días hábiles, correcto. ¿En la adjudicación simplificada hay opción a elevar? No. Solamente concursos públicos y licitaciones públicas. ¿Cuál es el procedimiento? El participante que no está de acuerdo con la absolución del comité presenta su solicitud a la entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes de registrado el pliego absolutorio de consultas, observaciones e integración en el SEACE, y la entidad tiene un día para que pueda elevar al OCE la documentación necesaria para la emisión del pronunciamiento. No sé en cuánto tiempo emite su pronunciamiento, 12 días hábiles, desde que está la documentación completa remitida por la entidad. Correcto. Entonces, acá es una pregunta sencilla. ¿Cuál es el plazo para solicitar? 3 días hábiles, ¿no? En cualquier objeto contractual, solamente, pero en procesos de selección que se trate de licitación y concurso. Entonces, acá le descartas adjudicación simplificada, le descartas que solamente tratándose de bienes y servicios en general, acá le descartas subasta inversa. En realidad acá parecería que faltaría una alternativa, porque esa adjudicación simplificada ya es no, perdón, acá está bien, hay que leer bien la pregunta, a ver si estamos con sueño. En la adjudicación simplificada no existe la posibilidad de solicitar la elevación del pliego absolutorio, lo cual es cierto en la adjudicación. La alternativa es la B. La A descartamos porque, tratándose de obras y consultoría, no, la norma no ha discriminado por objeto contractual, sino ha discriminado por tipo de proceso, por lo cual descartamos la A, descartamos la C y descartamos la D, porque en subasta inversa no existe, ni en adjudicación simplificada no existe la elevación. Entonces la alternativa es la B, que en la adjudicación simplificada no existe la posibilidad, porque la pregunta es la elevación en una adjudicación simplificada. Muy bien, esa última pregunta, por eso hay que leerla bien. Qué bueno que han estado atentos. Y recordemos lo que hemos estado viendo hasta el momento: las consultas, observaciones
al momento de poder desarrollar ustedes su examen, es importante leer bien las preguntas, evaluar cuál corresponde a una consulta, cuál corresponde a una observación. Recordemos que una observación siempre va a estar referido a aquel cuestionamiento, a la supuesta ilegalidad de las bases, a la ilegalidad del procedimiento, a la norma de contrataciones u otra norma conexa al procedimiento de selección. Entonces, si se trata de una observación, este va a cuestionar indicando de que existe una supuesta ilegalidad. ¿Cómo se debe de pronunciar usted como comité de selección o órgano encargado según corresponda, acogiendo o no acogiendo o acogiendo parcialmente? Pero además de ello, motivando su respuesta en cuanto a la absolución. Recuerda que eso es en cuanto a las observaciones. Las consultas son solicitudes de aclaración donde no es necesario, la normativa no ha previsto poner se acoge o no se acoge, porque son respuestas a pedidos de consultas, de aclaraciones. Ahora bien, también hemos visto que el OCE emite pronunciamiento respecto a aquellas consultas y observaciones que no hayan sido tal vez acogidas, hayan sido acogidas parcialmente, o de otro proveedor, de otro participante, cuyas consultas o observaciones han sido acogidas. Si yo no estoy de acuerdo, la puedo elevar actualmente al OCE sin costo alguno. No obstante, tengo que hacerlo dentro del plazo legal de 3 días hábiles siguientes que se ha registrado el pliego absolutorio y también las bases integradas. Como entidad, debo remitir al OCE al día siguiente, después que se ha presentado la solicitud de elevación, con toda la documentación que señala el TOPA para dicho efecto. El OCE se emitirá su pronunciamiento dentro de los 12 días, para lo cual va a registrar las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento de selección. O sea, yo ya no tengo que hacer una nueva integración con motivo del pronunciamiento del OCE, sino que el OCE ya integra las bases y yo continúo con mi procedimiento, a menos que exista la advertencia de un vicio de nulidad, donde sí tendría que adoptar las acciones respectivas que señala el dictamen del OCE. Pero ese es otro tema. Recordemos que en la adjudicación simplificada no existe elevación de observaciones, como lo veíamos en la última pregunta, ¿no? Habría que leer bien. Cuando te dice cuál es el plazo para elevar en caso de adjudicación simplificada, pues no existe. No existe, al igual que no existe en la subasta inversa, no existe en la comparación de precios, no existe en la selección de consultores individuales, solamente en concursos públicos y licitaciones públicas. Recordemos revisar las directivas emitidas por el OCE, como son es la directiva de supervisión a pedido de parte y de oficio, que es la directiva número 10/2019. También recordemos revisar la directiva 023/2016, que es sobre formulación y absolución de consultas y observaciones que ha establecido el OCE. El próximo capítulo que vamos a ver es sobre las etapas del procedimiento de selección. No se preocupen, vamos a siempre estar atentos a todas sus consultas, envíenos sus mensajes, envíenos sus recomendaciones, envíenos tal vez alguna duda. Nosotros también vamos a estar publicando algunas preguntas adicionales, asimismo material que les pueda servir a ustedes. Siempre un gusto poderlos acompañar. Muchas gracias.